Bienvenidos a este avance digital de las noticias del martes 4 de marzo. Yo soy Salomé Ramírez desde los estudios de La Voz de América en Washington. Gracias como siempre a ustedes por conectarse en este avance digital y por supuesto, como ya es costumbre, antes de comenzar con estas noticias, los invitamos a ustedes a que comenten en este en vivo, a que nos dejen desde dónde nos están viendo, qué preguntas tienen sobre las noticias que estamos comentando aquí el día de hoy, porque vamos a estar leyendo algunos de esos comentarios aquí en vivo en este avance digital. Gracias de nuevo por conectarse. Y estamos hoy con varios también de nuestros reporteros, que hoy estamos en una cobertura ampliada, además por el discurso que el presidente Donald Trump tendrá esta noche en el Congreso. Ahí están viendo ustedes a Jaime Moreno, a Jacopo Luzzi y a Natalie Salas también, que está con nosotros. Así que comenzamos, chicos, gracias por acompañarnos. Y vamos a ir primero con un anuncio que hizo hace unos minutos el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que determinó que la petrolera Chevron tendrá hasta el 3 de abril para cesar operaciones en Venezuela. Están viendo ustedes ahí ese anuncio que hizo el Departamento del Tesoro. Recordemos que el pasado 26 de febrero el presidente Donald Trump determinó que revertiría las concesiones que el gobierno del expresidente Joe Biden había hecho al petróleo venezolano en noviembre de 2022. Esa licencia ampliada permitía a Chevron importar petróleo o productos petrolíferos producidos por sus empresas en Venezuela. Es importante decir además que esa licencia anterior contemplaba un periodo de 6 meses para que Chevron liquidara esas operaciones. Pero esta que estaban viendo ustedes ahí en pantalla, la licencia que se emitió hoy, determina que tendrá solamente un mes para el cese gradual de las operaciones de Chevron en Venezuela. Además, la determinación especifica que no autoriza el pago de cualquier impuesto o regalías al gobierno venezolano, ni el pago de cualquier dividendo a la Estatal de Petróleos de Venezuela, conocida también como PDVSA. Hasta enero de este año, Chevron producía en promedio 208,000 barriles del crudo venezolano. Así que esta es la noticia que estamos siguiendo. Como les decíamos hace solo unos minutos, el Departamento del Tesoro anunció que Chevron tendrá hasta el 3 de abril para cesar esas operaciones en Venezuela. En vozdeamerica.com pueden encontrar los detalles de este anuncio del Departamento del Tesoro, de esta determinación, y por supuesto el resto de las noticias que vengan después de este anuncio. Vozdeamerica.com. Y seguimos entonces con otra noticia que estamos siguiendo hoy, es que ya entraron en vigor los aranceles del 25% que el presidente Donald Trump impuso sobre México y Canadá. Esto después de que ayer el presidente determinara que no había un espacio para negociar con esos países sobre los aranceles. Y para hablar sobre este tema nos conectamos con Natalie Salas Guaitero, quien nos acompaña para continuar hablando de estas medidas. Nata, gracias por siempre acompañarnos aquí en este avance digital. Cuéntanos cómo han reaccionado los gobiernos de México y de Canadá a estos aranceles. Hola Salo y feliz día para todos los que se conectan hasta ahora con nosotros aquí en Voz de América. Como tú lo señalabas, Salo, ya es un anuncio que el presidente Donald Trump había hecho incluso a principios del mes de febrero, luego había puesto una pausa hasta el 1 de marzo para seguir las negociaciones con ambos gobiernos, Canadá y México, y ahora decidió a partir de la semana pasada que sería el día de hoy, y justamente entraron en vigor el día de hoy un arancel de 25% en productos de importación. Fíjate que lo que ha señalado tanto el gobierno de México como el gobierno de Canadá es que no están de acuerdo con esta medida tomada por la administración del presidente Donald Trump, pero que al mismo tiempo ellos impondrán aranceles. Fíjate que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de hecho envió la semana pasada a un equipo de su gobierno para hablar y conversar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pensando hasta el último momento que se podía desescalar esta situación y evitar los aranceles comerciales. Sin embargo, dijo que en México hará lo propio y será un anuncio que hará en los próximos días en un acto público en una plaza de la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México que negamos rotundamente
y condenamos categóricamente. Por el contrario. Palabras, Salo, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Recordemos que también durante los últimos días ella ha estado dando un recuento de los esfuerzos que ha hecho su gobierno y que en sus palabras ha tenido una significante un cambio significativo en la frontera, específicamente con el envío de funcionarios militares, al mismo tiempo también la incautación de drogas y armas. Por otro lado, también está Canadá. Canadá, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hace apenas minutos dio también una rueda de prensa en inglés y en francés, en donde explicaba la posición de su gobierno y según sus palabras considera que esta medida ha sido injustificada. De hecho, señalaba el ministro canadiense que también impondrán algunas aranceles y que el presidente Donald Trump, según las palabras de Justin Trudeau, decidió o eligió colocar el trabajo de los estadounidenses en riesgo. Y a los ciudadanos canadienses, él mismo les decía que esto va a ser duro, pero que el gobierno de Canadá está siempre al lado de los pequeños y medianos y grandes empresarios de Canadá para poder apoyarlos en todo lo que sea necesario mientras dure esta situación. Recordemos, Salo, también que estos tres países tienen un tratado de libre comercio, razón por la cual también México y Canadá han deseado o han estado siempre colocando de antemano la posición de poder seguir negociando y trabajando con Estados Unidos como aliados comerciales y aliados diplomáticos que lo han hecho durante muchos años. Nata, y hay otra fecha importante que ha mencionado también la Casa Blanca y es el 2 de abril. ¿Qué nos puedes decir sobre esta fecha y su relación con la parte de los aranceles recíprocos? Sí, fíjate que esto es lo que se trata de aranceles recíprocos, que es un poco diferente a estos aranceles que ha impuesto la Casa Blanca ahora a Canadá y a México, que también lo hizo en el pasado o recientemente, con apenas una semana, al aluminio y al acero. Lo que ha señalado también el presidente Donald Trump, y que de hecho en un mensaje en su cuenta de red social, Truth Social, es que si las empresas se mueven o se mudan a territorio estadounidense, entonces no habrá aranceles, no tendrán que pagar aranceles. Lo que ha señalado es la intención de que estas empresas abran en territorio de Estados Unidos para generar empleos y mejorar las condiciones. Ahora, con respecto a los aranceles recíprocos, como tú lo has dicho, Salo, 2 de abril es la fecha. Y lo que han señalado en la semana pasada, por parte incluso del secretario de Comercio, Howard Lutnick, es que están esperando un reporte, un informe que tendrá lugar el 1 de abril para saber cuáles son las condiciones. Y estos aranceles recíprocos van directamente a productos farmacéuticos, agrícolas, semiconductores y otros artículos, ¿no? Lo que han señalado es que considera el presidente Donald Trump que no hay una igualdad de condiciones en materia comercial con estos países en los que se paga también o se cobra un impuesto al valor agregado que considera la Casa Blanca que también es como un tipo de arancel. Entonces, razón por la cual considera el presidente Donald Trump que debe colocar aranceles para igualar las condiciones de comercio de un país a otro. Esto abarcaría no solamente México y Estados Unidos, y Canadá, estamos hablando de varios países que incluso ha causado algo de preocupación en otros países de la región en América Latina. Gracias, Nata, por toda esta información relacionada a estos aranceles. Y de hecho, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el secretario del Comercio en relación a esto. La gente dice, es solo una pequeña cantidad de opioides, solo están matando a 75,000 estadounidenses, no deberíamos preocuparnos por eso. No, el presidente no se va a quedar de brazos cruzados, comprenden, no lo hará. Estas cosas simplemente tienen que terminar y necesitamos ver una reducción real en las autopsias de muertes a causa de opioides y eso es de lo que está hablando el presidente. Esto no es una guerra comercial, vamos a restablecer la política comercial el 2 de abril. Sí, eran las palabras de Howard Lutnick, Salo, justamente lo que te quería comentar, y es que estos aranceles que habían sido anunciados en una oportunidad ya tienen esta fecha del 2 de abril y como ha dicho el propio secretario de Comercio, es algo que no se va a detener y que continuaría siendo, aunque la Casa Blanca ha señalado que quizás en un principio pueda ser duro para los consumidores estadounidenses, la idea que tienen planteada o el plan que tienen trazado es que posteriormente se puedan ver los resultados del mismo. Gracias, Nata, por darnos toda esta información sobre estos aranceles que, como les decíamos, entraron en vigor hoy. Y como dato adicional, nada más, el anuncio de estos aranceles, de hecho, hizo que las acciones en Wall Street y los mercados globales cayeran de manera significativa. Así que estamos también siguiendo los desarrollos de esa noticia.
Y antes de continuar con el próximo tema, vamos a tomar aquí un momento para leer desde dónde nos están viendo ustedes, sus saludos, sus comentarios, que son parte esencial de este avance digital. Aquí estamos para comunicarnos con ustedes, para leer todos los mensajes que nos están enviando. Así que vamos a ver quiénes de ustedes ya están por aquí. Sócrates Castellanos desde Venezuela. Sócrates, gracias por conectarse a este avance digital de La Voz de América. Paulo Roberto dice, buenas tardes desde Brasil. Gracias por vernos desde Brasil también, aquí en este avance digital. Guillermo dice, desde Estados Unidos. Muy bien. Nosotros aquí en La Voz de América, como decíamos, estamos desde los estudios en Washington, así que un saludo para usted también. Cristian Rojas desde Teherán. Gracias por vernos, Cristian. También ahí estamos viendo todos sus comentarios. Gracias por conectarse. Porfirio Díaz dice, saludos desde República Dominicana. Hoy tenemos personas de todo el mundo viéndonos. Gracias a ustedes de nuevo por conectarse en este avance digital de La Voz de América. Vamos a seguir leyendo sus comentarios más adelante, así que los que faltan todavía tienen tiempo de enviarlo. Vamos a pasar entonces a otra noticia importante que estamos siguiendo el día de hoy, es que la ayuda militar que Estados Unidos proporcionaba a Ucrania quedó suspendida por orden del presidente Donald Trump, según dijo un funcionario de la Casa Blanca. La medida se dispuso 3 días después del tenso intercambio entre el presidente Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la oficina oval. Y para hablar sobre esto nos conectamos con Jaime Moreno, quien está allí también al interior del Congreso. Jaime, ¿cuáles son las razones detrás de esta decisión y qué ha dicho el presidente ucraniano? Salomé, en esta relación entre Estados Unidos y Ucrania que está muy movida esta semana, este anuncio ha caído de una manera bastante fuerte en Ucrania. Para empezar, la motivación de la Casa Blanca, según lo que han dicho oficiales, es que el presidente Donald Trump está enfocado y determinado en lograr una paz en Ucrania y que por lo tanto, según oficiales de la Casa Blanca, lo que han dicho ellos es que se está revisando esta ayuda y ver de qué manera esto puede contribuir al propósito del presidente Donald Trump. La noticia tomó por sorpresa a Ucrania. Amanecieron este martes con este anuncio y lo que ha dicho Volodymyr Zelensky en un mensaje muy conciliatorio es lo siguiente, lo dijo a través de las redes sociales. Él dice que reitera el compromiso de llegar a una paz, habla de una paz duradera, dice que está listo a trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Donald Trump para conseguir la paz en Ucrania. Este es el mensaje largo, se los estoy resumiendo. Y algo interesante que no se había escuchado antes de la posición de Ucrania es que está planteando que lo primero que se debe hacer es proceder a un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Y aquí también hay una noticia, dice que está listo a firmar el acuerdo de minerales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le está demandando. Recordemos que justamente por no ponerse de acuerdo sobre ese aspecto, terminó una reunión que en este mensaje Volodymyr Zelensky dice que fue una reunión que no terminó como se esperaba en la oficina oval, que fue en cierta manera infortunado lo que ocurrió, ese intercambio que se dio, pero él prácticamente con este mensaje está tratando de pasar la página y siendo propositivo en avanzar hacia esta política y hacia esta propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una paz que se dé muy pronto en Ucrania. Jaime, ¿y hay algún otro país, algún otro gobierno que haya reaccionado a esta suspensión que se realizó en la noche de ayer? Salomé, interesante la reacción, por ejemplo, del Kremlin. Dice el portavoz Dmitry Peskov que la mejor contribución para acelerar el fin de la guerra, refiriéndose a la suspensión de la ayuda militar a Ucrania. También hay reacción por parte de la Unión Europea. Justamente tras conocerse esta decisión, la Unión Europea, que ha tratado de promover un paquete de $20.000 millones a Ucrania, ahora está proponiéndole a todos sus asociados, Ursula von der Leyen,
un plan de defensa de $800.000 millones para aumentar la capacidad militar de Europa. Lo que dice Europa es que entra Europa en una era de rearme y a los países que no tengan tantos recursos se está planteando préstamos de hasta $150.000 millones. En cierta manera, Europa está atendiendo con este mensaje las demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de contribuir más con la seguridad de su continente. En promedio, Europa aporta 2% del Producto Interno Bruto para su seguridad y la petición del presidente Trump es que llegaran al menos al 5% y pareciera que van en ese camino con ese anuncio de $800.000 millones. Está hablando. Así es, Jaime, gracias por darnos todos estos detalles sobre este anuncio que se produce desde Estados Unidos. Como siempre, vamos a seguir los desarrollos de esta noticia también en vozdeamerica.com. Gracias, Jaime. Esperamos conectarnos contigo pronto de nuevo. Y les decía al inicio de este avance digital que hoy estamos en una cobertura especial porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a ofrecer su primer discurso ante el Congreso en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Y en este nuevo episodio de Las Claves, Stephanie Martínez nos explica un poco más sobre este discurso de hoy. Hoy, 4 de marzo de 2025, el presidente Donald Trump se dirige al Congreso en un discurso que, aunque podría parecerlo, no es técnicamente el tradicional Estado de la Unión. ¿Por qué? La respuesta está en la Constitución y en la historia de este informe presidencial. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Cuando un presidente comienza un nuevo mandato, no se espera que haga un Estado de la Unión en su primer año. En su lugar, presenta un discurso ante el Congreso para informar sobre la situación del país. Este mensaje es un requisito constitucional, pero no tiene que seguir el formato tradicional del State of the Union. El artículo 2, sección 3 de la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente debe informar al Congreso de vez en cuando sobre el Estado de la Unión y recomendar medidas a considerar. No especifica cuándo ni cómo debe hacerse. Por eso, en los primeros meses de un nuevo mandato, los presidentes suelen optar por un discurso más breve, conocido como mensaje ante el Congreso. Esta práctica, que se consolidó con presidentes modernos como Franklin D. Roosevelt, se ha mantenido por décadas y Trump la sigue en 2025. Originalmente era solo un informe escrito. Desde George Washington hasta principios del siglo XX, los presidentes enviaban documentos en lugar de hablar en persona. Thomas Jefferson instauró esta costumbre en 1801, considerándola menos monárquica. Woodrow Wilson rompió esa tradición en 1913 al presentar su informe como un discurso en vivo. Con el tiempo se convirtió en un evento político clave transmitido por radio, televisión y ahora redes. Aunque no es formalmente un Estado de la Unión, este mensaje servirá para que el presidente Trump comparta su visión y planes para el país. Probablemente aborde temas como economía, seguridad y relaciones internacionales. Ahí teníamos entonces esa explicación sobre el discurso que vamos a ver el día de hoy desde el Congreso por parte del presidente Trump. Y precisamente para hablar sobre eso nos conectamos también con Jacopo Luzzi. Jacopo, tú vas a estar siguiendo todos los detalles del discurso, así que por favor cuéntanos qué podemos esperar de este evento, pero sobre todo, Jacopo, imagino yo que la inmigración va a ser un tema clave. Sí, Salomé, de hecho, una agenda amplia esta noche con varios temas, pero entre estos temas de política doméstica y política internacional, vamos a ver, por ejemplo, Donald Trump hablando del tema migratorio y esperamos la celebración de los logros que esta administración ya alcanzó, por ejemplo, la velocidad con la que ha impulsado las reducciones en los cruces fronterizos. Hablamos de más del 90% esta disminución desde el 20 de enero y además una disminución que se logró a través de los decretos del presidente, las acciones de su gabinete y los acuerdos con países de América Latina.
Pero al mismo tiempo se espera un Donald Trump, un presidente que va a pedir más apoyo al Congreso para aumentar el número de deportaciones y detenciones. De hecho, lo dijo también Tom Homan esta mañana en la Casa Blanca. Tom Homan es el czar de la frontera de esta administración, afirmando que Trump necesita que el Congreso intervenga y dé más dinero para que él pueda lograr las promesas que hizo durante su campaña electoral cuando hablamos del tema migratorio. Por ejemplo, más dinero para tener más camas en los centros de detenciones y más dinero para organizar más vuelos para los deportados. Pero, Salomé, vamos a escuchar lo que dijo la vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt, sobre lo que podemos esperar esta noche en este discurso ante el Congreso. Estamos muy emocionados. Es un gran día y una gran noche para el presidente Trump y sabemos que dará un discurso fantástico. El tema es la renovación del sueño americano y la renovación del sueño americano ya está en marcha. Miren todo lo que el presidente Trump ha logrado en su primer mes como presidente. Él va a destacar algunos de esos logros. También hablará de sus planes para solucionar el caos económico que Joe Biden creó y le dejó en su administración. Se adentrará en la política exterior, hablará de su intención de poner fin a la guerra en Ucrania, hablará de su plan para sacar a todos los rehenes de Gaza y traerlos de regreso a casa, y también le hará una petición al Congreso esta noche. Necesitamos más fondos para la frontera para continuar con estas deportaciones que han tenido un éxito increíble gracias a los esfuerzos de esta administración, pero necesitamos más recursos. Y hablamos de un discurso, Salomé, que será en horario estelar después de las 9 de la noche. Todas las televisiones van a transmitir este discurso y será el discurso frente a la audiencia más grande desde que empezó su segundo mandato, porque recordamos, vamos a tener todos los legisladores de la Cámara Baja, todos los senadores, todos los jueces de la Corte Suprema, los miembros del gabinete presidencial y varios invitados. Entonces, realmente muchas expectativas según los expertos, no solo el tema migratorio, temas internacionales, incluso la cuestión de la economía, que mirando las encuestas sigue siendo la prioridad para la mayoría de los estadounidenses. Definitivamente, Jacopo, gracias por todos estos detalles. Ahí estaremos también siguiendo este discurso. Gracias, Jacopo. Y bien lo mencionaba él, que este discurso va a ser en horario estelar. Y por supuesto, aquí en La Voz de América. Estamos muy emocionados. Es un gran día y una gran noche para el presidente Trump y sabemos que dará un discurso fantástico. De hecho, ahí estábamos repitiendo lo que decía la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sobre las expectativas de este discurso. Y les decía entonces que aquí en La Voz de América vamos a tener una transmisión especial desde las 8:40 de la noche, hora de Washington, que por ejemplo son las mismas 8:40 de la noche en Bogotá, son también las 9:40 de la noche en Caracas, o si usted está en Ciudad de México también son las 7:40 de la noche. Ahí para que ustedes sepan más o menos a qué horas es que aquí en La Voz de América, en nuestros canales digitales, en vozdeamerica.com, en nuestras redes sociales, vamos a estar en vivo con un poco de la previa, la llegada de las personas al Congreso, cómo se ven esas imágenes previo al discurso, pero también el discurso completo traducido al español. Así que aquí usted tiene que conectarse a La Voz de América para que esté pendiente de todo lo que ocurre esta noche. Esta servidora está ahí también con ustedes para llevarles esa información. Y recuerden que aquí vamos a seguir leyendo los comentarios en este avance digital. Celita Rosa Flor dice, muy buenos días desde El Salvador. Celita, saludos a El Salvador. Gilder Espinosa Quispe dice, desde Perú. Estamos esperando también que todos ustedes se conecten esta noche a esa transmisión especial del discurso del presidente Trump ante el Congreso. Desde México también nos saludan, nos están viendo de todas partes. Les decía, hora de Ciudad de México, 7:40 de la noche comenzaremos en vivo hoy. Luis Soto, saludos desde Ecuador. Saludos, Luis, hasta Ecuador, aquí desde los estudios de La Voz de América. Gracias por conectarse con nosotros. Arturo Hernández, buenas tardes desde Venezuela. Venezuela siempre está presente en estos en vivos y les agradecemos por siempre confiar en nosotros para llevarles esta información. Jesús Sánchez, si ven, les decía, desde Venezuela. Desde Nueva Zelanda nos está viendo Eduardo Miranda. Eduardo, esta tarde ya en Nueva Zelanda, gracias por vernos.
Ya desde París también, desde todas partes del mundo nos están viendo hoy. Gracias. Julio Moreno nos está viendo también desde Miami, disfrutando de un buen clima, me imagino yo, porque por acá en Washington todavía hace un poco de frío. Gracias, Julio, por conectarse con nosotros también. Aquí seguimos leyendo sus comentarios. Gracias a todos ustedes por conectarse a este avance digital de La Voz de América. Y hablando precisamente de la cobertura que estamos haciendo, por supuesto que continuamos también a las 5 de la tarde con nuestro noticiero El Mundo al Día. Y para eso traemos a Yasmín López, que nos va a hablar sobre cuáles son los titulares más importantes del Mundo al Día. Así es, Salomé. Entraron en vigor los aranceles de Estados Unidos a sus 3 principales socios comerciales. Canadá y China ya implementaron sus propios gravámenes y se espera que México haga lo propio. Las medidas desataron una ola de consecuencias. Los mercados de valores cayeron desde temprano esta mañana y en la frontera norte de Estados Unidos pues ya se empiezan a sentir el impacto de estas tensiones comerciales. Así que atentos porque en nuestra emisión del Mundo al Día de hoy hablaremos del alcance de todas estas medidas y en otras noticias también de trascendencia internacional y realmente en un giro radical de las políticas de Estados Unidos hacia Ucrania y Rusia, la administración Trump anunció una suspensión a la asistencia de Estados Unidos, a la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania, así que tendremos las últimas reacciones de esta medida. Y si todavía nos queda tiempo, Salomé, para hacer un avance más, pues ya sabemos que los migrantes venezolanos históricamente han visto a Estados Unidos como su destino, pero ahora le están apostando al sueño español, un término que es nuevo personalmente para mí y no sé para ti, Salomé, y para los televidentes, pero les contamos, les ampliamos sobre este término en nuestra emisión del Mundo al Día de las 5 de la tarde. La cita es conmigo en el Mundo al Día. El sueño español. Para mí también es un término nuevo, pero entonces ahí vamos a estar viendo el Mundo al Día para enterarnos un poquito más. Gracias, Yasmín, por darnos esos titulares y ahí te veremos a las 5 de la tarde. Gracias, Salo. Ya lo saben entonces, que es que también tenemos cobertura especial y yo se los tengo que repetir porque es que ustedes nos tienen que acompañar hoy a partir de las 8:40 de la noche, hora de Washington. Roberto Huitrago dice, buenas tardes desde Nicaragua. ¿A qué hora será transmitido hora de Miami? Roberto, pues hora de Miami, 8:40 de la noche. A esa hora vamos a comenzar la transmisión especial de La Voz de América. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son el ambiente, las expectativas de este discurso. Y luego a partir de las 9 de la noche se espera entonces que el presidente Trump comience ese discurso. Como les decíamos, aquí en La Voz de América lo vamos a tener en vivo y con traducción en español. Así que Roberto, aquí lo esperamos también para que se conecte a esa transmisión especial. Romney Fajardo dice, saludos desde los llanos de Venezuela. Romney, y si te digo yo que tengo un compañero llanero también de Venezuela que trabaja aquí en La Voz de América, así que tienes representación. Gracias a ustedes por conectarse a este avance. Luis Soto desde Ecuador. Luis, saludos también para ti. Y Luis Peralta, pero Luis desde Perú. Gracias, Luis, también. Argentina, gracias por conectarte de nuevo a este avance digital. Aquí recordamos a todas las personas que se conectan todos los días y Argentina desde España. La madre patria está conectada en este avance digital. Gracias entonces a ustedes por conectarse a este avance con las noticias del martes 4 de marzo. Nos vamos a ver de nuevo esta noche, 8:40 de la noche, hora de Washington, hora de Miami, hora de Bogotá, por ejemplo, también. Aquí los esperamos en vozdeamerica.com, en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Suscríbase para que le llegue la notificación de cuando comenzamos con esa cobertura especial y con todo el contenido que hacemos aquí en La Voz de América. Salomé Ramírez desde los estudios de La Voz de América en Washington. Gracias a ustedes por conectarse. Nos vemos en la próxima.